Bienvenidos a esta última lección, la lección 9 de este curso, el legalismo, el enemigo de la gracia. Empezaremos con una oración. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, antes que nada, ayúdanos a comprender que ya somos ricos por nuestra relación contigo como nuestro Salvador y con los que me rodean, que nos aman y cuiden de nosotros. No permites que caigamos en la trampa de la codicia. Denos el don de contentamiento para que si no pueda tener lo que quiera, que haré lo que tengo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy Amén. tenemos la promesa de una cruz y no de la prosperidad terrenal. Vamos a examinar el evangelio o el supuesto evangelio de la prosperidad y vamos a ver qué dice Dios acerca de nuestra vida aquí. Los objetivos de la lección son los siguientes. Dice, describir la falsa enseñanza del evangelio de la prosperidad y por qué es peligroso. Describir la teología de la cruz. Cada uno de nosotros carga una cruz que Dios nos da, que Dios quiere que carguemos. Y luego vamos a identificar los pasos para cumplir el proyecto final con éxito. Así que empezando, ¿qué es el Evangelio de la Prosperidad? ¿Cómo lo definimos? Joel Benz. Joel Benz, su micrófono. Ok, ahora. Práctica legalista neopentecostal. Al obispo africano David O. Oyedepo, fundador de la Iglesia Capilla de los Triunfadores y autor del bestseller El Bálsamo del Salvador, se le atribuye la creación de esta falsa doctrina que con el tiempo ha ido evolucionando y cada pastor la adapta a sus criterios e intereses personales. El antes mencionado líder saca de contexto Deuteronomio 28, 1 al 14, Gálatas 3, 14 y la tercera epístola de San Juan en el versículo 2. Hoy en día es muy utilizado Santiago 4, 2. Se puede resumir en la actualidad como un método engañoso para alcanzar el éxito, la perfecta salud, el reconocimiento y prestigio a cambio de obediencia, sujeción, control total y el pago de dinero u otros bienes materiales, o ambos inclusive. El cumplir lo elegido garantiza bendiciones, a saber, vivienda, empleo, riqueza, salud, salvación. Dios nos da lo que pidamos como que si fuésemos niños malcriados. El no cumplirla es separarse, es el infierno. Este acuerdo se le conoce como pactar y derecho a las bendiciones. El peligro es que entran con fuerza en la mente de las personas y las logra controlar y las lleva por el camino a la perdición. Esa es mi participación, gracias. Gracias, Joel. Es un tipo de legalismo, muchas veces lo encontramos en el ambiente pentecostal, en las iglesias pentecostales. Hay variantes de ese evangelio de la prosperidad, así que no hay solo uno. Hay versículos sacados del contexto, entonces así están usando la Biblia, pero fuera del contexto, tuercen el significado. Muchas veces es muy engañoso y se trata de la actitud y tuerce nuestra actitud hacia las bendiciones que Dios nos ha dado. Cambia nuestra actitud hacia las bendiciones terrenales y espirituales y eternas. ¿Eso describe lo que usted dijo bien, Joel? Sí, exactamente eso. Gracias, Joel. Patricia.
Bueno, yo diría que es una enseñanza engañosa, que no está fundamentada en la palabra de Dios, o sea, no está arraigada en la palabra de Dios, porque es targiversada la palabra verdadera, ¿no? Y no solamente es legalismo para mí, sino que es una sexta satánica. ¿Por qué? Porque perturba la mente de las personas que ignoran la real verdad. Entonces las alejan de la verdad. Ujú. Ok, sí, tú Para eres mí la ese es el Biblia. evangelio, para mí ese es el evangelio de la prosperidad. Una Ujú, secta satánica, una mala enseñanza, ujú. Sí, ¿no? Porque tergiversa la palabra de Dios directamente. O sea, no puede ser, es más, no sería el evangelio de la prosperidad, sino el mensaje de prosperidad, ujú. porque el evangelio significa otra cosa. Sí, no, no es, realmente no es un evangelio. Evangelio es la buena Exacto, noticia de Cristo para exacto. nosotros. Sería la palabra de prosperidad, ¿no? O el mensaje de prosperidad, pero ya no el evangelio de la prosperidad, porque nos Ujú, está llevando para otro lado, nos está desviando del camino real. ujú. Hasta ahí mi aporte. Sí, gracias. Tuerce la Biblia no es un evangelio, no es una buena noticia. Es del diablo, es de Satanás. Perturba a la gente. Ujú. No nos da consuelo. Bien, ¿alguien más? Buenos días, profesor. Buenos días, José. Adelante. Yo me llevé una experiencia en una participación de un culto, en una de mis visitas que han dado. Yo soy de Nicaragua y estuve participando en un culto donde es del Evangelio de la Prosperidad. Y ahí se les tendía un sobre que si alguien quiere tener un milagro de Dios, tiene que pactar. Y pactar con todo lo que realmente tenga, pues, porque habla de cifras económicas muy fuertes. Y lamentablemente hay gente, pues, que no tienen capacidades económicas y esa gente que no tiene capacidad económica al menos no puede participar de ese tipo de actividades que realmente me sorprendí, pues, porque la verdad de las cosas es que mm, yo miré todo eso negativo, completamente negativo. Y realmente, pues la verdad de las cosas que es acá, en Nicaragua, y hay muchas iglesias así, pues que predican ese evangelio y la prosperidad, y los hemos encontrado y estamos en una debilidad muy grande. Y yo estoy muy contento porque realmente estamos en esta academia aprendiendo de cómo vivir la fe en Cristo Jesús. Y he encontrado en esa experiencia, sí, por eso estoy aportando esto. Amén. Sí, sí, desafortunadamente hay muchas personas engañadas en esas situaciones. Sí, gracias. En el chat también tenemos algunas cosas, gracias. Sí, siguiendo, que es el Evangelio de la Prosperidad para agregar a sus definiciones y sus ejemplos muy buenos. Es una enseñanza falsa. Hemos identificado eso, hemos dicho eso. Es una enseñanza falsa. No es de la Biblia. No es lo que Dios dice. Enseña que Dios quiere y promete darnos vidas terrenales exitosas y prósperas. Si solo creemos, obedecemos o pedimos lo suficiente o damos una cifra de lo que tenemos. Ujú. Algunos usan mal Santiago 4:2 como prueba para el Evangelio de la Prosperidad, pero como vamos a ver,
son versículos sacados del contexto. No fue su mensaje original. Tuercen la Biblia, usan la Biblia para sus propios usos. Dice, pero no obtienen lo que desean porque no piden. Dicen, aquí hay que pedir y van a recibir dinero, carros, terrenos, casas, riquezas, fortunas, etc. Aquí dice, no obtienen lo que desean. Ustedes desean esas cosas, ustedes desean casas, ustedes desean comidas ricas, ustedes desean comer en los restaurantes más lujosos, ustedes quieren esas cosas. Piden, piden, piden. Dicen eso. Pero es un versículo sacado del contexto. ¿Qué quiere decir eso? Tiene otro propósito. Y vamos a verlo aquí en Santiago 4, 1 a 3, viendo el contexto. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia, no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan, pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Ahí tenemos una frase clave para entender ese versículo. No, este de aquí, que dice aquí, no, pero no obtienen lo que desean porque no piden. Pues otro aspecto de eso es con malas intenciones pecaminosas, intenciones egoísticas, intenciones no espirituales para gastarlo en sus propios placeres. Patricia, adelante. Sí, quería comentar con respecto a algo que he aprendido a través de los años, que la palabra pacto significa intercambio, ¿no? Muchas veces estos pseudos profetas y pseudos maestros de la palabra que nos enseñan en este tiempo, nos enseñan con ese tema, ¿no? Del pacto, pactar con Dios, entrega esto para que Dios te dé esto. Y he aprendido que el significado de la palabra pacto es un intercambio. Entonces, ¿yo qué puedo darle a cambio a Dios para que Dios me dé algo a mí? ¿Qué es lo que yo tengo? ¿En qué altura estaría? O sea, ¿qué atrevida sería yo de decirle a Dios, quiero pactar con vos por algo, por un auto, por una casa? ¿Qué te voy a dar yo a cambio? O sea, Él no necesita nada de nosotros, nada, porque es Dios, es soberano, Él es el todo. O sea, qué atrevida sería yo, qué mal ser, mal la creación de decirle voy a pactar contigo, ¿no? Lo digo de esa manera y me conmueve porque yo también estuve en ese lugar un tiempo, hasta que lo aprendí, hasta que Dios me reveló que estaba mal, ¿no? Porque yo también sembraba con esa intención de que Dios me dé algo más, hasta que Dios me hizo entender que Él no necesita nada de mí, lo único que Él quiere es que yo lo ame y que yo lo sirva y que yo haga honor de su santo nombre. Nada más que eso, no quiere otra cosa de mí, porque Él no necesita nada, ¿no? Y todo esto que estoy aprendiendo cada día más y que me atrevo a investigar porque las cosas de Dios tienen tanto misterio, tantas preguntas que nuestro cerebro no tiene capacidad para entenderla. Solamente el espíritu nos puede hacer entender. ¿Eh? Perdón, pero lo tenía que decir porque me había quedado
Acá, Sí, la no, gloria es gracias. para Dios, porque Dios nos hace entender, Dios nos hace ver, Dios nos hace este, tantas cosas, nos libra de tantas cosas, nos saca de tantos lugares donde no debemos estar, donde podemos perder nuestra salvación, donde podemos irnos al infierno, porque no hay otra, nos vamos al infierno si no estamos con Él, si no respetamos su palabra. Si no seguimos su verdad, nos vamos al infierno. No hay otro lugar que nos espere. Ujú. Perdón, No, no, muchas gracias por compartir. Sí, y Dios nos salva de ese ambiente, nos salva con su palabra, nos salva con su verdadero evangelio. Ujú. José Gonzalo, gracias por su paciencia. Buenos días, pastor. Que Dios me lo bendiga a todos. Pastor, aquí yo también tuve una experiencia aquí en Venezuela, porque en Venezuela hay muchas iglesias de la prosperidad y la mayoría están en ese camino. Al principio, cuando yo entré al Evangelio, yo me congregaba en una iglesia donde siempre era hacer pacto para aquello, hacer pacto para aquello, y pedían cierta cantidad. Era una cierta cantidad que el que no podía se lo dividían en varios pagos. Y, y al fin yo me puse a pensar, pero yo no veo todo claro muy bien estar, estar haciendo pacto y estar uno sacrificándose, a veces buscando dinero que no tiene para darle a la iglesia. Y en una revelación, pues, no sé si ustedes me entienden, yo vi un día que estaba el pastor hablando sobre un pacto que no quería ver uno de sus hijos, de esa iglesia, pidiendo cola ni montar una buceta. Él lo quería ver un carro, un buen carro, porque Dios se lo iba a dar, porque Dios se lo había prometido. En ese momento, no sé si usted me entiende, yo en el pastor, y vi a ese pastor que tiene una pantalla grande en el en la iglesia, ahí en el y el pastor vi yo pintado en un camión del aseo. Ujú. Y me dio un escalofrío, yo, Dios mío. Y ahí me di cuenta de que estaba metido en una iglesia que no me convenía, tuve que salir de ahí. Y así en muchas iglesias aquí en Venezuela. No crea que eso. Entonces, cuando uno va entrando, lo primero que le entregan es un sobre, o le entregan aquello, o que quieren aquí está lo que van a diezmar, porque le sacan el nombre, mire, fulanito que no ha venido, diezmar, que no sé qué. Eso nos hemos apartado, eso ha apartado mucha gente del Evangelio, porque hay muchos que no creen en eso, y entonces son críticas destructivas para el Evangelio. Y hay muchos que se alejan cuando uno va a predicarle la palabra o allá la verdad, pero ustedes viven de los diezmos, ustedes mire cómo anda el pastor, el pastor tiene un camión, una runner, anda bien, y usted anda como un esclavo y está él trabajando para él, para darle los diezmos. Son, son, son críticas que dañan al Evangelio, porque esas iglesias prósperas lo que dan es mal testimonio para nosotros, para los creyentes y para los que estamos buscando armas para Dios. Ujú. Entonces es muy bueno esta palabra de la prosperidad que estamos tratando hoy, para que muchos entiendan y que muchos dejémonos, nos apartemos de esa doctrina que tienen esas iglesias. Esa es mi participación de hoy, pastor. Ujú. Gracias, José. Sí. Ujú. Muchas gracias. Amén. Otro versículo que usan es la primera de Juan 5:14, que dice: esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Podemos usar esto para nuestras conversaciones con personas quienes piensen en el Evangelio de la prosperidad
fíjense en esto, es según su voluntad. No es que Dios nos da cualquier cosa que pidamos. No, según su voluntad. ¿Y cómo sabemos la voluntad de Dios? A través de la Biblia, estudiando la Biblia. Así que no vamos a recibir todas las cosas que pidamos. ¿Por qué? Muchas cosas no están en su voluntad, según su voluntad. El legalismo y el evangelio de la prosperidad. El legalismo exige lo que la Biblia no exige. El legalismo también promete lo que la Biblia no promete. Y eso es la conexión con el evangelio de la prosperidad. Promete prosperidad con tal de que hagamos algo y creamos lo suficiente. No solo son promesas falsas, sino condiciona las bendiciones de Dios en nuestras obras. Son pactos. Son pactos. Si yo hago esto, Dios tienes que hacer esto. Pues Dios no opera así. Dios opera con la gracia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y con los que nos conviene a nosotros, no que nos perjudique, pastor. Ujú. Así es. Y de hecho, como decía Patricia antes, ¿con qué vamos a pactar con Dios? ¿Qué vamos a ofrecerle a Dios? Porque Isaías 64:6 dice que nuestros actos de justicia, nuestras buenas obras, las cosas buenas que hacemos son como trapo lleno de inmundicia, porque están contaminados de nuestro pecado. Todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia, las buenas obras, las buenas cosas son como un trapo lleno de inmundicia. Todos nosotros somos como hojas caídas. Nuestras maldades nos arrastran como el viento. Así que no podemos ofrecer algo a Dios como si, um, como si valiera algo. No, aún nuestras buenas obras son contaminadas de pecados. ¿Podemos ganar prosperidad de Dios con algo que hacemos? Pues la palabra de Dios, la Biblia dice que no. Nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Nuestras buenas obras también merecen el castigo de Dios. Solo Cristo nos lava del pecado. Cristo lava nuestras buenas obras también, a nosotros, a nuestras buenas obras. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, ¿por qué es llamativo el Evangelio de la Prosperidad? Porque las personas lo quieren, porque es atractivo, porque las iglesias están llenas, las que enseñan y predican el Evangelio de la Prosperidad. Patricia. Yo hablo por mi testimonio. Cuando pisé esas iglesias fue por ignorancia de la palabra de Dios. Buscaba a Dios, pero de la manera errónea. Y al recibir cosas erróneas, seguía estando en ese mismo lugar, ¿no? Hasta que un día el Espíritu de Dios realmente me sacó de ese lugar. Ujú. ¿Por qué? Porque el Señor vio que mi corazón era sincero. Yo no iba por la avaricia, sino estaba en ese lugar por ignorancia. Porque conozco personas que siguen estando en ese lugar, conociendo la palabra como es real, Ujú. pero siguen estando. ¿Por qué? Porque su codicia y su corazón ambicioso los hace permanecer en ese lugar, sin darse cuenta que los están arrastrando hacia otro lugar. El fin no va a ser el mismo, no va a ser el mismo que el que busca la verdad. Ujú. El camino tal vez parezca igual,
porque para eso vino Satanás, ¿no? Para engañar, para destruir, pero el fin no va a ser el mismo. Donde vamos al final no va a ser el mismo lugar. Ujú. Gracias. Sí, por ignorancia queremos una relación con Dios, así que nos acercamos, escuchamos algo y pues nos dan falsa enseñanza, así que entendemos la relación que tenemos con Dios incorrectamente, no bíblicamente. No conocemos la verdad. ¿Alguien más? Pues a todos nosotros queremos una vida feliz, sin problemas. Dios nos promete tal vida, pero aquí no, sino en la eternidad. El Evangelio de la prosperidad nos trae porque nuestra naturaleza pecaminosa amamos la prosperidad más que a Dios. Así que son deseos del corazón. Queremos, reconocemos, ¿sabes? Reconocemos que este mundo no es perfecto y queremos algo mejor. Pero el Evangelio de la prosperidad nos guía en la dirección equivocada. Nos guía a las bendiciones terrenales en vez de en las bendiciones espirituales y eternas. Hemos mencionado algunos de los peligros. Mateo 6 dice, no acumulen ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corroen, donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo. Esta palabra de Dios está orientándonos correctamente. Donde la polilla y el óxido no corrían y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues donde esté tu tesoro, ahí está también tu corazón. Así que la palabra de Dios está orientándonos correctamente. Queremos tener nuestra vista en Cristo. Queremos tener nuestra vista en el cielo. Mateo 6 también dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas a la vez. Y también busquen primeramente al reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Pero ¿hay bendiciones terrenales en el vivir una vida cristiana? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay bendiciones? Bien, hermano, sí. Sí, sí, diga, José. Yo, sí hay bendiciones porque uno de los principios que hemos aprendido nosotros y que tenemos en la Biblia es que Salomón, el rey Salomón pidió sabiduría y Dios le dio también riquezas. Ujú, Él no las pidió las riquezas, pidió sabiduría y Dios le dijo, esto no lo pediste, pero te lo voy a dar. ujú. Amén. Ok, sí, pues las bendiciones terrenales son bendiciones de Dios también. Ujú, Y dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene añadido. ujú, Entonces, esto significa que nosotros no debemos de preocuparnos tanto por por lo que, por la materia, pues, aunque es un complemento de la vida y es lo que más nos ahoga. Pero a través del Evangelio nosotros estamos aprendiendo que nosotros necesitamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo ujú. demás se añade.
Ujú. Amén. Gracias. Gracias, José. Queremos tener Amén. la prioridad en mente siempre. Patricia. Yo soy un testimonio viviente de que Dios puede dar una buena bendición. Yo viví acá en Buenos Aires con mi esposo, mi familia, y nos quedamos un año sin trabajo y a mí me habían dado un bebé, me lo habían dado, literal así, me lo habían dado para que lo criemos. Tenía 1 mes y 20 días y no teníamos trabajo, pero tampoco queríamos dejarlo sin su mamá y su papá. Mm, Trabajé ad honorem mucho tiempo y después se nos dio la oportunidad de irnos a 700 kilómetros de Buenos Aires, a un pueblo, a vivir, y nos fuimos. Allí vivimos 10 años, 10, 11 años, y trabajamos los dos y tuvimos nuestra casa, nuestro auto, como familia, pero me fui en desobediencia, mm, porque yo aquí estuve trabajando y sirviendo para la obra de Dios. Estaba trabajando como maestra de escuela bíblica y en la cocina de la escuela bíblica, entonces, pero no le pedí permiso a Dios para irme. Me fui nada más por mi necesidad, por la necesidad de mi familia. Y estuvimos 10 años allá, pero no congregábamos, no, mis hijos no iban más a la iglesia, yo tampoco. Y por ciertos motivos familiares tuvimos que venir a Buenos Aires, ya mis hijos grandes, cada uno con su familia, eh, y nos tuvimos que quedar acá con mi esposo. Y Dios me hizo escuchar su palabra diciéndome que la obra que él había comenzado fue aquí y aquí la tenía que terminar. O sea, mm, yo no tenía que volver más a donde estaba. Me tenía que quedar acá en Buenos Aires. ujú, Y acá en Buenos Aires no teníamos nada porque con mi esposo vinimos con una muda de ropa, porque había mm, fallecido un cuñado y vinimos por eso nada más. ujú, Pero sentí en mi corazón, Dios me hizo sentir que tenía que ser obediente mm, y me tenía que quedar. ujú, Hablé con mi esposo y le dije, yo sé, él en ese tiempo no congregaba, entonces le digo, yo sé que para vos va a ser difícil, pero yo tengo que ser obediente a Dios. mm, Y perdimos todo, pastor, perdimos la casa porque nos usurparon, nos perdimos el auto, nos dejaron en la calle, literal, mm, con una muda de ropa. Pero fui obediente a Dios y resistimos. Y Él me acompañó en la decisión. Él apoyó lo que Dios me había pedido. Y fui obediente, me quedé, empecé a congregar, dormíamos en el piso, cocinábamos con carbón. Y Dios restauró mi casa. Dios me regaló todo lo que tenemos ahora, nos regaló a los dos. Congregamos los dos. Dios bendice a la obediencia, pero a la obediencia del corazón, a la obediencia de la vida, no a la obediencia de lo material. ujú, Dios restituye todo lo que Satanás te quita, mm, pero cuando realmente sos obediente de corazón, te arrepentís y te aferrás a la mano de Dios. ujú, Dios sí bendice en lo material, pero lo que necesitas, no en abundancia, solo lo que necesitas, porque lo que es en abundancia te desvía del camino de Dios. Lo que es en abundancia te quita el eje, y el eje tiene que ser Jesucristo. Eso es lo que aprendí
con mi vida. En mi vida pasó eso, Dios me hizo ver todo eso, que fue para crecer y que todo lo que Él comenzó en mí espiritualmente acá lo va a terminar. Y yo veo mi cambio. La gente que me conoce ve mi cambio. Mis hijos ven los cambios. Y mis hijos van a llegar al camino de Dios porque van a ver en nosotros que hay cambios, que hay diferencia, que hay una nueva oportunidad para vivir diferente. Perdón, no sé por qué hoy el Señor me está haciendo hablar todo esto, pero para alguien que está escuchando le va a servir. Sí, Así que yo los animo a que no se alejen del camino de Dios, que a pesar de cualquier circunstancia, es lo mejor que puede haber, lo mejor. Nada se compara con estar en el camino de Dios. No sé a quién le está sirviendo esto, pero gloria a Dios si para alguien le sirve. sí, muchas. Perdón, pastor, por ocupar tanto tiempo. No, no, está bien, muchas gracias. Y a veces Dios nos bendice, no en esta vida, sino en el siguiente. Así que no nos promete darnos todas las cosas materiales que pidamos aquí en la tierra. Las bendiciones son múltiples y varían mucho, pero son de Dios. Algunos pasajes aquí. ah, Efesios 6 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tengas una vida larga, una larga vida sobre la tierra. Así que siguiendo los mandatos de Dios y escuchamos a nuestros padres y nos dan consejos buenos, eso nos ayuda. Y Dios bendice eso. También hay el principio de el que poco siembra, poco cosecha. El que mucho siembra, mucho cosecha. Así que hay ciertas bendiciones terrenales de vivir una vida cristiana, pero no es lo mismo que dicen en las iglesias que predican el evangelio de la prosperidad. Las bendiciones que tenemos son por pura gracia. No es que merecemos nada, no por nuestras obras. El secreto es recordar nuestras prioridades. Cuando buscamos primero bendiciones terrenales, obedecemos por amor a la prosperidad. Cuando buscamos a Dios y a su justicia, las bendiciones siguen, no por nuestras obras, sino por que Dios es generoso y misericordioso. Tenemos un pasaje aquí, Colosenses 3, dice, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, buscan las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo, no en las de esta tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos en Cristo. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Ok, hemos descrito la enseñanza falsa del Evangelio de la Prosperidad y por qué es peligroso. Ahora vamos a describir la teología de la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Pues viene de Mateo 16. Dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. No se refiere a cualquier sufrimiento, es cualquier sufrimiento que experimentamos por causa de nuestra fe en Cristo. Incluye el sufrimiento de la lucha interna contra yo pecaminoso, negarse a sí mismo. Jesús no promete una vida próspera aquí, nos la promete aquí en la eternidad, allá en la eternidad.
Aquí cargamos nuestra cruz con gozo, esperando con ansias la vida eterna. En ese sentido, nuestras vidas imitan a Jesús. Él tuvo una vida eterna repleta de riqueza, éxito y popularidad. No, no, él fue crucificado. Él sufrió mucho. Él fue pobre. Jesús nos dará la fortaleza para llevar la cruz. Cada uno de nosotros tiene una cruz para cargar. Marcos 8 dice lo mismo. Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígueme. ¿Suena como el evangelio de la prosperidad? No creo. La primera de Pedro 4 12 y 13 dice, amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Filipenses 4 dice, no lo digo porque tenga escasez. Pablo está hablando, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones. También sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso es un versículo sacado de contexto muchas veces también. Esto habla acerca de contentamiento, conformidad. La teología de la cruz es cualquier sufrimiento que experimentamos por causa de nuestra fe en Cristo. Es una perspectiva de vida basada en el sacrificio humilde y servicio de Jesús, no en la prosperidad terrenal. Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En este mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo, Jesús, Jesús está hablando. Él venció. La primera de Corintios 15 también, pero gracias sean dadas a Dios, de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pues muchas gracias. La última parte hablaremos acerca del proyecto final. A propósito del curso es identificar qué es el legalismo y la amenaza que es para el evangelio, para que podamos evitarlo mientras compartimos a Cristo con otros. Objetivos del curso: describimos conceptos clave, identificamos el legalismo en sus distintas formas. En cada lección hemos visto eso. Lo enfrentamos en amor y verdad con la palabra de Dios. Discernimos lo que se necesita al hablar con otros, ley y evangelio. Y se me olvidó cambiar la fecha. No es la fecha límite aquí, 6 de junio. Son en, en una semana, en una semana. Si necesito más tiempo, me pueden hablar y con gusto les doy más tiempo. En una semana. Así que un fin de semana son 10 preguntas. Escrito, proyecto escrito, pero pueden modificar eso. Hay 10 preguntas, me pueden mandar audios si es mejor para ustedes. Me pueden, sí, audios. En algunos casos una llamada para hablar acerca del proyecto final, pero agenden eso antes. Pero lo más probable es que sea escrito. 10 preguntas es una oportunidad de meditar, crecer en lo que has aprendido con toda confianza. ah, Preguntas conmigo. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Pues vamos a terminar con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén.